Y ahora tenemos la suerte, como os decía, de poder de tener con nosotros a Roberto Padrós. Como os decía, Roberto es un especialista en estética dental y él es el director de un máster que tiene y que desarrolla en Barcelona. Vais a ver cómo vais a disfrutar mucho de la presentación que nos va a hacer él ahora. Y lo único, pediros a dos cosas, por favor, es que habléis un poquito más despacio, porque nosotros los portugueses tenemos un poco de dificultad para entender el español que habláis tan deprisa. Entonces, a ver si es posible que habléis un poquito más despacio. Y la otra cosa es que nos ciñamos un poquito al tiempo, porque después tenemos organizada un pequeño cóctel y para poder estar en las horas en las que estamos. Y sin más, dejamos a Roberto. Y antes. Muchas gracias, Mariano. Vamos a hablar de mockup. Entonces, casi siempre que he ido a charlas de mockup, lo que me he encontrado es un punto de vista muy emocional. Normalmente cuando vemos esas charlas vemos vídeos impresionantes de pacientes llorando porque están emocionados por el cambio que van a recibir. En mi consulta, la única vez que el paciente puede llorar es a lo mejor cuando ve el presupuesto o cuando le van a cobrar. Entonces, yo he cambiado el enfoque completamente y vamos a ver mi visión personal del mockup, para qué creo que es útil, y os voy a dar unos tips que creo que son muy útiles para vuestra práctica privada. Entonces, en lugar de empezar enseñando las bondades del material, lo voy a enfocar diferente. Casi siempre que hablamos de dientes, hablamos de intentar ser lo más conservadores posible. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cualquier tipo de restauración sobre diente, hoy en día va enfocado más a restauraciones adheridas. Yo, por ejemplo, soy un gran enamorado de trabajar con feldespática, con IMAX, me gustan todo tipo de cerámicas. Pero lo que más me gusta son las preparaciones de los dientes. Yo disfruto mucho, creo que le presto muchísima atención a ese aspecto y creo que es lo que realmente marca la diferencia. Y muchas veces cuando hago fotografías de mis preparaciones me doy cuenta de realmente la importancia que tiene respetar esos sustratos de los dientes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un diente, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos la unión amelocementaria. Y esta unión amelocementaria es clave a la hora de que la cerámica distribuya la fuerza al esmalte y este la pase a la dentina. Entonces, si nosotros comparamos o queremos hacer una metáfora de un diente, lo que tenemos que imaginarnos es una lata de Coca-Cola. Todos en el colegio, cuando sacábamos la lata de Coca-Cola, intentábamos ponernos encima, pero si la Coca-Cola no la hemos abierto y vaciado el líquido, es muy difícil que nosotros tengamos suficiente fuerza como para aplastar esa lata. Entonces el diente es exactamente igual. Cuando nosotros no hemos destruido el esmalte que hay por encima, es muy difícil realmente conseguir que ese diente se aplaste. Entonces, a medida que nosotros empezamos a tallar más los dientes, lo que nos vamos a encontrar es que estos pierden resistencia. Entonces, el problema es que muchas veces tenemos que ser más agresivos, tenemos que tallar coronas, porque no todo puede ser adhesivo. Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de preparaciones, al menos a mí lo que me ocurre mucho es que a veces estoy cambiando una corona antigua y entonces fresamos, retiramos ese puente que llevaba el paciente antiguamente y que lo que nos vamos a encontrar es una preparación que a lo mejor tenemos que hacer un composite o lo que sea, pero podemos continuar. A la que hacemos nuestra preparación nos puede quedar muy pulida, muy brillante, fantástico. Tomamos la medida y a los 3 días recibimos la llamada del laboratorio: oye, Roberto, aquí no hay espacio. ¿Por qué? Porque casi siempre que valoramos el espacio, lo hacemos o le decimos al paciente que cierre, nosotros separamos con un espejito y nos da la sensación que ya tenemos algo de espacio. Me he equivocado 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque esa cúspide palatina, cuando la preparas muchas veces, pues no la acabas de ver cuando separas con el espejito. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones que nos podemos encontrar, que siempre en la zona lingual no hayamos tallado suficiente, yo creo que hay ciertas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que no son para nada caras, que nos pueden ayudar muchísimo. Siempre que nosotros vayamos a hacer una preparación, pues debemos tener 2 consideraciones. La primera es el diente, si tiene el sustrato y la anatomía que nosotros buscamos.
Y la otra es el material. Si realmente ese material tiene el grosor que nosotros necesitamos para la resistencia mecánica. Entonces, normalmente cuando es a nivel de color y anatomía, lo que vamos a hacer es tener una maqueta de la futura forma del diente. Yo no sé imaginarme en boca un incisivo central si no tengo un encerado hecho. Pues es muy importante que nosotros trabajemos con una dirección. Y a nivel de materiales, pues nosotros tenemos 1.000.000 de recomendaciones en el mercado. Simplemente os he sacado una, que esta es de una cerámica muy conocida. Si nosotros realmente nos parásemos a leer los prospectos de los materiales, nos asustaríamos de los grosores que nos recomiendan, lo que nosotros estamos tallando. Yo sé que después en la literatura pueden aparecer otros números aquí, pero realmente lo que tenemos que hacer es un poco ver lo que nos recomienda la casa, analizar lo que dice la literatura, analizar la supervivencia que sale en la literatura respecto a ciertos grosores y a partir de ahí en nuestra práctica privada coger una comodidad con ese material. Pero si no, lo que va a suceder es que si no tenemos muy claro qué preparación o cómo debemos hacer esa preparación, nos vamos a encontrar con esto. Este es un caso que a los 3 años tenemos chipping del lateral, tenemos una fisura a nivel del central y otra fisura a nivel del lateral. Es un caso que además ya había repetido. Entonces, va a ser la tercera repetición de unas carillas en menos de 3 años. Evidentemente, el paciente no está contento. ¿Y por qué es una tercera repetición? Porque en ninguna ocasión utilicé un mock-up para guiarme. Simplemente utilizaba no, seguro que ya he tallado suficiente, que es algo muy típico cuando hacemos un caso que no le damos la importancia que merece. Entonces, al fin y al cabo, para mí, el mock-up es la base de todo. Es el GPS que nos va a llevar al punto que nosotros queremos. Entonces, evidentemente, y lo habréis visto en un millón de presentaciones con los pacientes llorando, nos sirve para valorar la estética. Con un mock-up enseguida podemos conseguir que un paciente nos diga si le gusta, si podemos avanzar en el tratamiento. Es una herramienta muy útil para que el paciente, sin haberse tocado los dientes, decida si se va a hacer el tratamiento con nosotros. Pero también es una herramienta muy útil para que nosotros podamos valorar la función, como decía Aritza. Entonces, yo hoy en día, con las complicaciones que me he encontrado, que tengo una barbaridad, no empiezo un caso hasta estar seguro que puedo conseguir una oclusión estable. Y esto lo digo porque, como todo el mundo, tengo chipping, tengo fracturas, tengo problemas funcionales de pacientes que desarrollan al cabo del tiempo por mi rehabilitación. Entonces, todo este tipo de aspectos es muy importante controlarlos desde un principio. Y yo por eso, a la fase de estudio y a la fase de creación del encerado, le doy muchísima importancia funcionalmente. Incluso a veces a mis encerados diagnósticos les hago ajustes oclusales. Entonces, ese tipo de ajustes me encanta comprobarlos en boca para ver si el paciente realmente, o para ver si cuando lo llevo a boca realmente se reproduce igual que en el modelo. Y por supuesto, a nivel biológico, con mi mock-up yo voy a definir exactamente dónde va a ir el futuro margen del diente. Entonces, si yo tengo que hacer algún alargamiento, alguna gingivectomía, si yo tengo que colocar implantes, saber dónde va el futuro implante, si yo no sé dónde va mi futuro diente, es imposible realmente hacer un gran trabajo. Y por último, la estructura. Si yo puedo evitar tallar más, porque sé el grosor que mi material necesita, de esta forma seré lo más conservador posible dentro de un equilibrio. Yo no soy fan en absoluto del no prep, yo soy fan absoluto del no prep si tengo espacio. Pero si no lo tengo, voy a tallar lo que yo necesite. Y esto siempre se lo explico al paciente. Si no tengo espacio, mis restauraciones no van a tener el grosor necesario. Entonces, cuando alguien quiere algo que no es posible, prefiero decirle que no voy a realizar ese trabajo. Entonces, esto es un mock-up. Para mí, esto lo es todo. Entonces, yo a este día le dedico bastante tiempo porque creo que es la clave de todo. Al fin y al cabo, cuando realizamos un mock-up de estas características, lo que vamos a poder enseñarle al paciente es un posible resultado, pero aparte también le podemos enseñar cosas que son corregibles. En este caso a la paciente le hicimos un mock-up de 3:3 y lo que podemos ver es que los márgenes gingivales, por ejemplo, del 13 es bastante asimétrico respecto al 23. Y respecto al central, pues a lo mejor queda un canino que no tiene la anatomía ideal. Y este tipo de mock-ups va genial porque
Si le prestamos el tiempo que merecen, el paciente dice, oye, pues igual que prefiero hacerme un alargamiento coronario en ese canino. Entonces, yo creo que muy importante que respetemos el mock-up y lo hagamos con el tiempo que realmente merece. No coger la llave de silicona, coger la resina, meterlo rápido en boca y no limpiar los excesos. ¿Por qué? Porque es entonces cuando nos perdemos muchísimos detalles de lo que nosotros realmente, o del tratamiento que nosotros realmente deberíamos hacer. Entonces, vamos a hacer un pequeño inciso. Ya sé que Aritz ha explicado los materiales, pero yo los voy a explicar desde mi perspectiva. Pues yo empecé haciendo mockups con Unifast y mi experiencia no era buena. Con el Unifast hay que decir que solo teníamos A2 y A3, un color que probablemente no se parece a la 2 y A3. En mi situación, cuando yo hacía cualquier mockup, tendían al gris. Y además era un material muy engorroso, tenía un fraguado muy rápido. Entonces, cada vez que yo tenía que hacer un rebase o tenía que hacer un mock-up en boca, lo que me encontraba es que el material a lo mejor ya había fraguado cuando yo no quería. Y con una gran reacción exotérmica. Así que si nosotros estábamos trabajando sobre muñones, el riesgo de producir algún tipo de daño era bastante grande. Entonces, cuando yo tenía que hacer cualquier tipo de provisional o mock-up en boca, yo sufría con este material. Y por esta razón me pasé a los BIS GMA. Los BIS GMA yo creo que son muy cómodos. Yo creo que en la mayoría de clínicos trabajamos con provisionales tipo visco, porque el hecho de que venga en la pistola nos aporta la gran comodidad de no tener que mezclar. Desde mi experiencia, el hecho de tener miedo a la mezcla hizo que durante mucho tiempo trabajase con materiales de este tipo. Pero lo que me encontraba es que tenían sus limitaciones. Entonces, nosotros cuando analizamos un BIS GMA es un material que normalmente es mucho más duro. Es un material que tal vez se parece más a un flow. Entonces, el flow tiene una ventaja muy grande, que el pulido es excelente. Cuando nosotros queremos pulir un BIS GMA, el pulido que vamos a obtener es muy, muy bueno. Pero el hecho de que tenga bastante dureza también es una posible contraindicación, y es que cuando nosotros queremos algo de elasticidad porque estamos trabajando sobre tramos, lo que nos vamos a encontrar es que muchas veces esos provisionales, si se fracturan, son muy difíciles de reparar y aparte que se fracturan con más facilidad. De todas formas, este kit yo creo que es una maravilla, el kit de mockup, porque para hacer un mockup en boca viene con absolutamente todo. La silicona para hacer la llave de silicona de la entrada diagnóstico, el BIS GMA para poder hacer el BIS GMA en boca y después composites para corregir pequeños detalles. Yo esto lo hago muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando hago un mockup y hago correcciones, lo que voy a hacer es tomar una impresión de esas correcciones. No hago una fotografía y le digo al técnico, he añadido aquí y aquí. No, le tomo una impresión, se la envío al técnico y le digo, a partir de ahora vamos a trabajar con esta forma. O en mi caso, tengo una pequeña impresora en clínica que creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. En 5 minutos, bueno, en 5 minutos no, en 1 hora podemos imprimir otro modelo para la siguiente visita en el caso de que hagamos las preparaciones en una visita posterior. Entonces, la bondad de este material es que es facilísimo. Simplemente hay que cambiar la punta, apretamos y enseguida, ya cuando coloquemos la resina en la llave, podremos rebasarla en boca. Sin embargo, Anaxen también tiene el New Outline. Entonces, yo igual que Aritza soy un enamorado del New Outline. Yo empecé a trabajar con New Outline hace 12 años. Tengo que decir que nadie va a conseguir que esta resina salga de mi consulta. Entonces, a nivel o comparándolo con el BIS GMA, es un material que es bastante más elástico. Entonces, para hacer tramos más largos es mucho más cómodo. El gran inconveniente del New Outline es que es una resina que hay que mezclar. Entonces, eso muchas veces a los dentistas pues nos incomoda, es más engorroso, pero yo creo que es una gran ventaja porque podemos controlar mucho mejor cuándo va a polimerizar el material y aparte que nos permite hacer mezclas de colores, que es algo que con los BIS GMA no es posible. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo la caja y quiero mezclar una dentina con un esmalte de valor alto o un esmalte de valor bajo, el resultado estético va a ser bastante diferente. Entonces, en mi consulta, siempre que hacemos mock-ups o provisionales, hay mezcla de resinas. Utilizamos dentinas con esmaltes. Rara vez utilizamos solo un esmalte. Entonces, yo creo que este kit
es esencial para que el mockup o el provisional quede muy, 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 muy bien. A nivel de fraguado, cuando lo comparábamos con resinas PEMA, tiene un fraguado muy aceptable, tiene un tiempo de trabajo muy alto, nos da unos 4 minutos y eso es muy cómodo en comparación con la resina tipo PMA que tenemos que correr. Es que a los 30 segundos ya ha fraguado y si hace calor, igual ya ha fraguado antes de colocarlo en boca. Entonces, yo de luego mostraré un vídeo de cómo hago un mockup con este material y veréis que vamos muy lentos, que no hay ninguna prisa, que es un material que nos deja trabajar tranquilamente. Entonces, yo creo que es un material que hay que probar. Ahora, además, Anaxden tiene estos kits pequeños que, igual que el del mockup, yo creo que es una gran ventaja. A mí me parece, a nivel estético me encantan, que a mí me gusta mucho que el producto cuando me entra en la consulta sea agradable, pues yo creo que estos kits son muy cómodos para tenerlos en el gabinete, porque yo aparte lo que tengo es un pequeño laboratorio donde ahí es donde realmente trabajamos los provisionales. Pero a mí en clínica, en el gabinete, me gusta tener estos kits pequeños que no ocupan demasiado espacio y me permiten hacer mockups de forma más rápida. Entonces, yo este material lo utilizo para absolutamente todo. Entonces, desde mockups hasta provisionales de arcada completa. Sobre implantes, sobre dientes, yo creo que es un material muy, muy, muy bueno. Y a nivel de compararlo con el BIS GMA, aunque es algo más incómodo porque no tiene la pistola, yo creo que aporta muchas otras ventajas. Entonces, ¿por qué debemos hacer el mockup? Esta es una paciente que tenemos en consulta y os estoy mostrando la foto post-ortodoncia. Es una paciente que durante la ortodoncia con Invisalign se le cayeron 3 ataches. Y una vez se le cayeron los 3 ataches, ella no entendía por qué podía caerse un atache. Era una paciente que quería el tratamiento de una forma exacta, precisa, y quería saber en todo momento lo que íbamos a hacer en cualquier visita, qué movimientos de dientes íbamos a hacer. Entonces, cuando tenemos un paciente de estas características, yo creo que no podemos empezar a tallar. Hay que tener muy claro el objetivo final. Entonces, cuando hicimos la ortodoncia, nos íbamos ayudando de sistemas digitales, que yo creo que son esenciales en clínica porque nos permiten visualizar lo que vamos a hacer. Y no me refiero solo al CleanCheck del Invisalign, sino me refiero a herramientas como podría ser el Medit. Entonces, el Medit a mí me aporta una gran ventaja y es que tiene un montón de pequeñas aplicaciones. Un montón de pequeñas aplicaciones, como podría ser, aparte de, evidentemente, como cualquier escáner, poder visualizar si hemos tomado correctamente la impresión, pero el hecho de que nosotros podamos también integrar la cara del paciente o escanear ligeramente parte del labio y de su nariz para valorar reposo, sonrisa, etc. Entonces, esto depende de cuánto quiere jugar cada uno. Yo solo escaneo esto y es muy fácil. No hay ningún secreto, no hay ningún archivo o aplicación especial. Simplemente el escáner tiene una parte de escanear cara y si uno más o menos coge la destreza, es relativamente sencillo. Entonces, yo cuando le envío al laboratorio mis archivos, yo lo que hago es le envío la cara del paciente, los modelos del paciente. En caso de que necesite hacer alguna modificación oclusal, le envío un JIC y mi arco facial. Y en el caso de que no haga ninguna modificación oclusal, le envío mi arco facial. Por desgracia no tengo arco facial digital, así que todavía envío mi arco facial de forma convencional. Y eso, junto a las fotos, creo que es una información indispensable para que tenga todo lo que necesita para hacer un buen encerado diagnóstico. Pero durante mi tratamiento de ortodoncia, el Medit me permite más, que es que me permite hacer un Smile Design de forma muy rápida, muy sencilla. Lleva prácticamente, creo que el vídeo que he puesto aquí a continuación en realidad dura unos 9 minutos, lo he puesto a velocidad rápida, pero simplemente integrado como en cualquier otro escáner, lo que podemos hacer es un Smile Design de forma rápida para valorar si nosotros hemos colocado los dientes en la posición que tocaba ortodónticamente. Entonces, con que la paciente todavía lleva Invisalign, yo puedo hacer las correcciones que hacen falta. Si no, en una paciente de estas características, lo que tendríamos que hacer es, en composite, hacer o diseñar los dientes y ahí moverlos. Y eso creo que es sumamente complejo.
para realmente dejar el diente exactamente en la posición en la que debe ir. Creo que eso lleva muchísimo tiempo y creo que es bastante complicado. Entonces, al fin y al cabo, siempre, antes de realizar cualquier tratamiento, lo que necesitamos es un buen encerado diagnóstico. Y luego hablaremos un poquito de modelos y de impresión 3D. Haremos 2 pinceladas, pero creo que son tips muy útiles. Evidentemente, la llave de silicona tiene que ser una llave muy limpia, tiene que ser una llave que analicemos correctamente para que veamos que todos los márgenes están idénticos al encerado diagnóstico, porque si no es lo típico que colocamos la llave en boca y el mock-up nos queda diferente. Y si no nos damos cuenta, que me ha pasado más de una vez, después tallamos menos, el técnico nos llama, oye, que no has tallado suficiente. Y yo, hombre, claro que sí, tenía 1,5 milímetros. Entonces, es importantísimo que las llaves tengan la forma adecuada. Y con una llave podemos hacer un mock-up de estas características. No es algo demasiado complicado. En los vídeos que mostraremos a continuación lleva unos 15 minutos. Os enseñaremos también secuencia de pulido, etc. Entonces, con este mock-up, cuando se lo enseñamos a la paciente, le propusimos hacer el alargamiento del 13. La paciente no quiso, dijo que a ella le gustaba estéticamente como estaba, a nosotros la estética nos gustaba. Entonces, procedimos a hacer las preparaciones. Tenemos que asegurarnos que prácticamente no tenemos exceso en la zona de la encía. Si prácticamente no hay exceso, significa que la llave ha entrado bien y que ya podemos proceder a hacer las preparaciones. Entonces, utilizamos la técnica de Pascal-Magne en este caso, y una vez hechas las marcas de profundidad, podemos retirar el mock-up y veremos exactamente cuánto tenemos que preparar. Todo este caso está hecho por mis alumnos. Entonces, muchas veces cuando hacemos este tipo de casos tenemos que comprobar si hemos preparado exactamente lo que habíamos planificado. Entonces, ¿qué observamos? Claro, yo cuando hacemos este tipo de casos asusto mucho a los alumnos para que tallen menos. Entonces, muchas veces tenemos que volver atrás y realmente revisar si hemos tallado suficiente. ¿Y cómo lo hacemos? En lugar de tener nuestras preparaciones, coger una llave de silicona y valorar en forma de librito, que no sé si lo habéis visto alguna vez, que se abre el librito e intentas medir si has tallado 0,5. Yo lo veo imposible, jamás he sabido medirlo, si he tallado 0,5 o no. Aparte es muy bonito colocar la sonda afuera y decir, sí, 0,5. Si la sonda mide 1 milímetro, como no sé calcular eso. Aparte, mis sondas, muchas no están ya en las condiciones que deberían. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Las fotografías es muy bonito, pero cuando uno lo quiere hacer en su clínica no es la realidad. Entonces, volvemos a coger el Medit y yo antes de cada preparación escaneo mi mock-up. Porque eso va a ser la clave para poder comparar si yo he tallado suficiente o no. Entonces, en el Medit iremos a la herramienta de Medit Compare, que es simplemente una aplicación que aparece extra. En este caso, el propio software me ha unido los dos modelos. Tengo el modelo con mi New Outline y tengo el modelo con mis preparaciones. Y a partir de aquí, si lo quiero hacer de forma visual, simplemente marcando aquí puedo ver si más o menos ya lo he hecho correctamente. Pero lo que realmente importa es que yo puedo coger la herramienta de medir y medir si exactamente tengo 0,3, 0,5 o 0,7. O en el borde incisal tengo 1 milímetro como debería tener. Entonces, por desgracia, lo que ocurre muchas veces es que cuando ya has terminado tu preparación, estás súper orgulloso, la has pulido maravillosamente, ya la tienes lista, la impresión, la vas a enviar al técnico, lo estás llamando súper contento. Yo muchas veces ya estoy en el despacho de al lado y digo, hay que volver a entrar. Entonces, muchas veces incluso ya se ha dado la situación de que el provisional estaba entrando en la boca del paciente. Pero es importante que nosotros respetemos los grosores que habíamos planificado si, por ejemplo, queríamos hacer una feldespática o queríamos hacer un IMAX. Esto lo tenemos que tener claro de antemano. Tenemos que saber qué cerámica va a ir en boca. No tallar y luego decir, no, pues haz la que tú quieras. No, hay que saber muy bien qué cerámica se va a utilizar y a partir de ahí hacer la preparación. Entonces, en este caso íbamos a hacer feldespáticas, tuvimos que hacer retallado y mis alumnos hicieron la cementación del caso. Y este es el caso una vez finalizado, que tiene que ser la maqueta que nosotros habíamos diseñado.
Entonces, vamos a ver los vídeos de cómo hacer ese provisional o, perdón, ese mockup en Boca. Tengo suerte que, que no está nadie en mi familia hoy aquí, porque entonces me matarían por poner este caso, pero esta es una persona muy cercana, entonces me alegro mucho que no haya nadie aquí. Es una persona que pues siempre le he comentado que igual podríamos hacer unas carillas o valorar un mockup. A mí me encantan los mockups, creo que es probablemente las mejores visitas que hay en clínica porque son muy divertidas. Aparte en este mockup igual habían 7 personas dentro del gabinete y es un día que te echas unas cuantas risas. Entonces, como podemos ver, es un caso relativamente sencillo. Tiene dientes desgastados y lo que queremos es devolver la anatomía. Entonces, lo que hicimos es un encerado. Aparte, no he borrado el nombre. Hicimos un encerado. Entonces, tengo la suerte que en clínica imprimimos muy, muy bien. Tenemos 2 impresoras, hemos pasado por muchos trámites que nos ha ido muy mal con la impresión, pero ahora estamos trabajando con una Lego Mars 2 Pro y con los parámetros de serie imprime que es una maravilla. Entonces, lo que he hecho es intentar imprimir otra con unos parámetros de serie de la otra impresora que tengo, que también es una maravilla, pero con los parámetros de serie no imprime tan bien. Muchas veces cuando vamos a hacer un mockup, nos viene el mockup con esta textura, el modelo con esta textura. Entonces, cuando nosotros hagamos la llave de silicona, las llaves de silicona tienen una precisión realmente magnífica y cuando nosotros hagamos la llave del modelo azul, lo que nos vamos a encontrar es que en Boca tenemos la textura de la impresión. Entonces, yo he oído a gente que dice que es magnífico porque así parece textura de diente. A mí no me lo parece. Entonces, a mí no me gusta, intento que eso no me aparezca. Pero durante muchos años mis modelos tenían la textura de impresión 3D. Entonces, hay realmente cursos de cómo modificar eso. Yo creo que no hay que complicarse tanto la vida, pero aprender cómo va bien la impresora creo que es útil. Yo creo que la formación en eso es bastante útil, pero creo que con una Lego se puede conseguir resultados excelentes sin complicarse demasiado. Entonces, si uno no consigue imprimir de la forma adecuada, no cuesta nada coger un poco de cera y hacer el acabado final. Entonces, creo que esto es un tip útil, que no siempre hace falta comprarse la última generación de impresora. Si no conseguimos que el modelo nos quede estupendamente, yo creo que con la textura que podemos dar encerando, podemos conseguir un resultado brillante. Entonces, si el modelo no me ha salido perfecto, en lugar de esperar otra hora para el acabado, cojo un poco de cera y puedo hacer el terminado e incluso una textura mucho más natural. Entonces, los 3 serían bastante aptos, pero yo prefiero el modelo de la izquierda. Es una preferencia personal. Si a uno le gusta más la textura de impresión, pues es libre. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer son carillas de 5 a 5 superiores e inferiores, o eso es lo que nosotros tenemos en mente. Lo que hay que hacer es primero probarlo en Boca y valorar si la función es la adecuada. Si la función vemos que es la adecuada, entonces pasamos a valorar la estética. Entonces, lo primero que yo hago cuando consigo estirar a la paciente con 7 personas en el consultorio, en lugar de coger la resina rápido, meter el bis GMA y llevar la llave a Boca, lo que hago primero de todo es marcarme la línea media. No es la primera vez que me equivoco y la línea media la pongo en el diente de al lado. Me pasa aún. Entonces, no cuesta nada marcar la posición de la línea media. Una vez ya tenemos hecho eso, ya nos podemos centrar en mezclar la resina. Entonces, en este caso vamos a hacerlo con el New Outline. La llave tiene que estar bien recortada, asegurarnos que ajusta correctamente, como se veía en el vídeo anterior, que es otro de los puntos, comprobar que ajusta de la forma más adecuada. Y lo que vamos a hacer es, primero, colocar el líquido. Entonces, colocamos el líquido en un dapen, cogeremos un microbrush y vamos a mojar toda la superficie donde va a ir o donde va a fluir nuestra resina. Entonces, este es un paso creo que bastante sencillo, que no tiene ninguna complicación. El hecho de que mojéis bien el monómero lo que va a hacer es que probablemente no queden burbujas en ese borde incisal en el que siempre queda la burbuja. Esto no es una ciencia exacta, entonces puede ocurrir. Entonces, normalmente cogeríamos estos 2 botes, pero para este caso queríamos valor alto y
una dentina A1. Esos botes pequeñitos que tenía eran A2 y valor medio. Entonces yo tengo estos botes que son los más grandes que cogí del laboratorio. Y lo que haremos es empezar a colocar más líquido, más o menos hasta tener el DAPEN a 5 o tal vez un poquito más. El DAPEN tiene la medida de 5. Esto depende evidentemente de la cantidad de dientes que vayáis a hacer en el mockup. Y a partir de ahí, siempre es la pregunta, ¿cuánto colocas de valor alto y cuánto colocas de dentina? Pues en cada caso varía. Lo que hay que saber es que si yo tengo dientes que están muy oscuros, tengo que utilizar más dentina. Si tengo dientes que tienen un color fantástico, pues voy a utilizar más valor alto. Entonces, si por ejemplo tengo dientes que tienen un espesor de 1 milímetro, falta 1 milímetro de grosor, voy a hacer una mezcla de un 50%, valor alto, dentina 1. Fijaros lo lento que estamos mezclando. El hábito es mezclar muy deprisa. Cuando uno mezcla muy deprisa, lo que está generando es mucha burbuja. Entonces, cuanta más burbuja, peor. Fijaros que casi no hemos ni mezclado. Entonces, cuanto más mezcla y más rápido, más burbuja va a quedar. Después, en el incisivo central, burbujita, burbujita, habrá que coger el flow y rellenarlo. Entonces, también para evitar las burbujas, lo que hacemos es lo siguiente. Colocar la resina de esta forma para que vaya recorriendo. Como podéis ver, el monómero va escapando de donde nosotros lo habíamos colocado. Entonces, una vez nosotros ya lo tenemos aquí en la llave, no vamos corriendo a boca. Dejamos que vaya aún penetrando bien en todos los dientes. No tenemos ninguna prisa, ahora sí que el vídeo se ha parado, pero no tenemos ninguna prisa. Tenemos 4 o 5 minutos de trabajo. Entonces, no hay por qué correr. Le pido a la paciente que abra. Los dientes ya están secos, es importante que los sequéis bien. Y coloco la llave lentamente. Al colocar la llave lentamente, lo que vamos a conseguir es que todos los excesos fluyan, pero intentar no atrapar burbujas en ninguna zona del modelo. Entonces, ahora, evidentemente, es el punto de retirar excesos. Es diferente retirar excesos de un BIS-GMA que de un PMMA. ¿Por qué? Porque el BIS-GMA tiene un fraguado más rápido. Entonces, el BIS-GMA o lo retiráis al inicio o hay que esperar a que haya fraguado bastante. Porque si no, cuando retiréis, os vais a llevar parte del diente. ¿Vale? Es importante. En cambio, el PMMA os da mucho más tiempo. ¿Vale? Con el PMMA podemos esperar a que llegue a una fase un poquito más gomosa. Pero también hay un intervalo en el que si ya ha endurecido un poco, os podéis llevar parte del diente. Entonces hay que esperar a que frague del todo. ¿Vale? Entonces, los excesos con lo que queráis, simplemente con un poquito de cuidado. Ahora aún no ha llegado a una fase muy dura, entonces todavía sale muy, muy bien. Como veis, con que la llave adapta perfectamente, pues prácticamente el exceso sale solo. Pero se puede dar la situación en que haya fraguado, como en los sectores posteriores, y ya cuando intente retirarlo no pueda. Entonces, lo que ya haremos es quitar la llave y con que los excesos han de ser muy, muy finos, y a mí me gusta mucho trabajar con bisturí. Cogemos un 12, yo creo que no solo los cirujanos han de coger el bisturí, creo que el prostodoncista utiliza más el bisturí casi que el cirujano. Entonces, yo para casi todos los tratamientos que realizo, carillas, composites, tallados, tengo un bisturí preparado. Entonces, es muy, muy sencillo retirar los excesos. Lo único que cuando tienes 7 personas al lado mirando cómo está el mockup, pues vas un poquito lento a la hora de poder limpiar, porque todo el mundo quiere mirar mientras lo estás haciendo, pero ayudándonos de la mano izquierda, en el caso de que seamos diestros, podemos ir cortando como si fuera papel ese exceso. Entonces, con mucho cuidado y con las 7 personas mirando, podemos ir cortando hasta eliminar todos los excesos. Os fijáis que yo he hecho un corte, no he intentado sacar, he cortado. Entonces, una vez cortado, después yo podré empujar y todo ese exceso saldrá con facilidad. Entonces, ahora voy a pasar un poquito más para no perder tiempo. Esto es en versión un poquito más rápida. ¿Vale? Entonces, cuando yo he cortado, yo ya puedo ir empujando y va a salir. Pero los que son más gruesos, hay mucho riesgo de que si tiramos, nos llevemos el diente. Entonces, en esos evidentemente podemos utilizar fresa.
pero intento utilizar la fresa lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque además cuando uno utiliza la fresa queda la típica línea blanca. Yo creo que esa línea blanca se nota mucho cuando hacemos los mock-ups y eso no me gusta. Y pulir eso cuando el paciente no está anestesiado, pues es complicado. Entonces, con el máximo cuidado posible, intentaré hacerlo casi siempre con bisturí. Entonces, a partir de aquí, yo utilizo estas gomas que son de DT Shop. Estas gomas creo que son magníficas para hacer el pulido. Hay una secuencia de 6 gomas que ahora veréis y lo que hago es simplemente pasarlas diente por diente sin ejercer demasiada presión, sin agua. Y ya solo con estas gomas, no he puesto el vídeo demasiado bien en la parte de abajo, pero ya conseguimos un brillo muy bueno. Pues casi siempre que hacemos una prueba de estas características, el paciente se quiere llevar el mock-up. Por eso muchas veces incluso lo adhiero. Le hago un spot edge, en cada diente coloco una gota de ácido ortofosfórico, una gota de adhesivo y una vez polimerizado el adhesivo, coloco mi llave con mi New Outline y el paciente se puede llevar el mock-up sin ningún problema. Y una vez he pasado las gomas, voy a algo que a mí me fascina, que a mí me encanta, que gastamos botes y botes, que es la pasta grigia. Es la pasta de pulido de Anaxden, la vengo utilizando desde hace mucho tiempo y creo que es la que mejor brillo saca a las restauraciones. Me acuerdo cuando me regalaron el primer bote para que lo probase, no sabía utilizarla porque yo colocaba el dedo y colocaba la pasta en el dedo, en el diente. Lo que hay que hacer es lo contrario, hay que coger la felpa que estemos utilizando con, por ejemplo, el pelo de cabra y hay que frotar, una vez hemos encendido el motor, un poco sobre esa pasta y luego en boca iremos haciendo esto. ¿Qué ocurre? Que a medida que lo vamos sacando, ya veis el brillo que nada consigue, lo único que a veces nos deja esas pequeñas manchas blancas. Entonces, posteriormente, lo que vamos a tener que hacer es limpiarlas. Entonces, una vez hemos pasado esta, pasamos a la felpa, lo he quitado, perdón. Pasamos a la felpa normal y después volveríamos a pasar otra de pelo de cabra, pero sin nada de pasta, para que nos elimine las manchas blancas. Y lo que vamos a conseguir es este resultado de aquí. Entonces, esto nos llevó más o menos unos 10-15 minutos incluido el pulido. Si uno quiere pulir más, puede realmente con todo ese kit que ahora mostraré hacerlo, pero el resultado es que mi familiar se llevó el mock-up sin adherir porque yo no se lo quise adherir y todavía lo lleva. Esto lo hicimos hace 5 días y se le van cayendo dientecitos porque no puede evitarlo, pero es algo que, vamos, con toda la familia que había ahí mirando, la presión era máxima. ¿Vale? Entonces, yo me intentaba asegurar que esto quedase lo mejor posible y yo creo que el resultado con el New Outline es absolutamente espectacular. El brillo que se consigue es increíble. Y si yo quisiera que este provisional o este mock-up fuese un provisional, no tendría ningún miedo en dejarlo más de 1 año en boca. En muchos pacientes lo hacemos. Entonces, evidentemente, para un caso de carillas así sencillo no, pero para casos de rehabilitaciones completas no tenemos ningún inconveniente de trabajar con este provisional durante alguno yo creo que ha estado 2 o 3 años en boca. Entonces, este es el antes y el después. Y con que sé que me va a caer la pregunta, lo que he hecho es prepararos a modo de conclusión lo que yo creo que tenéis, el must list. Must list para mí. New Outline o el Visco, si uno está más cómodo con Visquemea lo entiendo perfectamente, pero yo soy un enamorado del New Outline, entonces New Outline, yo si vais a hacer mockups os recomiendo valor alto, valor medio y las dentinas que vosotros creáis o necesitéis. Yo creo que con dentina 1, A2, A3 y alguna un poco más oscura y tintes, hay para absolutamente todos los casos. Además, si es solo para mockup, casi siempre queremos mejorar el color, así que creo que no necesitamos muchas más dentinas. Pero el kit completo de Anaxden yo creo que es brillante, me encanta. Utilizamos estas gomas de pulido, que son las de DT Shop, que tienen un nombre que se llama Quejero o algo así, no me acuerdo. Ahora lo puedo mirar. Utilizamos la de pelo de cabra y estas 2 felpas, creo que son formidables. En el vídeo no habéis visto la negra porque la negra no la hemos pasado. Para mí la negra es una de las mejores. Es una felpa que si la utilizáis a mucha velocidad se lleva toda la resina,
pero en realidad si la utilizáis a baja velocidad no se lleva absolutamente nada, nada, nada de textura. Entonces, si tenéis un encerado con una textura maravillosa, os recomiendo que utilicéis mucho la negra, porque solo con esa vais a conseguir un resultado óptimo y aunque parezca mentira, se lleva menos que la de pelo de cabra. Entonces, aunque parezca que la de pelo de cabra es mejor porque es más blanda, no siempre es así. Entonces, os recomiendo que también probéis la negra y, por supuesto, la pasta grilla. Para pulir yo creo que es maravillosa. Creo que os va a ir muy, muy bien con ella. Y quería aprovechar para dar las gracias a, evidentemente, toda la familia de Anaxden, a Andreas, a Carlos Baurier, que ha estado detrás siempre llamándonos para ver si necesitamos cualquier cosa, siempre está allí para ayudarnos. Yo creo que a nivel de cualquier necesidad que encontréis con el material, se va a presentar donde haga falta. Yo creo que incluso si estuvierais a 5 horas en avión se presentaría para ayudar, porque es una persona que siempre está dispuesta a hacerlo. Y, por supuesto, a todo el equipo que ha estado hoy con nosotros ayudándonos para que este evento sea un éxito. Y a todos los que habéis asistido en todas las ciudades, muchísimas gracias por venir el viernes. Y os dejo con ya Mariano.